Hola, ¿cómo andan? Muy buenas tardes a todos. Hoy les quiero traer el análisis de un nuevo cuento en mi canal. Este cuento del que quiero hablar es bastante famoso y de un escritor muy famoso también, muy reconocido, muy querido en Argentina, en mi país y en otros países también. Hablo de Roberto Fontana Rosa. Este cuento que les traigo es un cuento muy emblemático de él que se llama 19 de diciembre de 1971. Tiene el título de una fecha. ¿Por qué? Porque esa fecha se jugó un partido de fútbol entre Rosario Central y Newell's Old Boys de Rosario. Fontana Rosa era un reconocido hincha de Rosario Central y escribió este cuento de fútbol entre varios otros, pero este en particular, 19 de diciembre de 1971, se hizo muy reconocido, muy famoso, un cuento muy emblemático. Y bueno, pasando al cuento, en sí el cuento es muy bueno. Me río porque está escrito de una forma muy humorística. Está narrado en primera persona, o sea, el narrador es uno de los protagonistas, y es gracioso porque el cuento cuenta la locura a la que te puede llevar el fanatismo. Y en el fútbol pasa mucho que hay mucho fanatismo por un club de fútbol, que se da la vida por un equipo de fútbol, en este caso Rosario Central. Yendo al cuento, el cuento empieza ya como habiendo terminado, como habiendo ocurrido el suceso de la historia, porque la historia está narrada en pasado. Empieza hablando de que, de que todos le reprochan a alguien lo que hicieron en el pasado con el viejo Casale. El viejo Casale es es el protagonista o coprotagonista de este cuento, que, bueno, el cuento empieza así. Era la previa al partido entre Central y Newell's de una semifinal de Copa de 1971 que era vivida en Rosario como una final, porque el que ganaba iba a jugar la final y el ganador iba a cargar por el resto de su vida al perdedor, porque entre Central y Newell siempre se cargan. El clásico rosarino de fútbol se vive con una pasión muy al límite. Y bueno, este cuento eso intenta contar. Acá la historia es de un grupo de amigos que son de ir a la cancha a ver jugar a Central mucho tiempo y tenían tenían una vieja cábala para que usaban para que Central ganara los partidos y era que cada vez que iban a la cancha con el viejo Casale, uno de los protagonistas de la historia, Central ganaba. Central ganaba cuando iban a la cancha con él. Pero antes de este partido resulta que van a verlo al viejo Casale y resulta que el señor hacía 2 años que había tenido un infarto y el médico le había dicho, le había prohibido que fuera a la cancha a ver a Central. Entonces, bueno, querían llevarlo y el viejo Casale no quería ir, no quería ir a la cancha. Entonces los chicos se reunieron y pensaron, che, tiene que ir a la cancha, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos a la fuerza? ¿No lo llevamos? Creo que el cuento decía, una noche venido un boliche a debatir a ver si lo llevaban a la fuerza el viejo Casale a la cancha o no. Porque el partido se jugaba en Buenos Aires y no sé si era el Monumental o era otro lado, pero era en Buenos Aires, no era en Rosario, y bueno, tenían que ir a Buenos Aires y lo querían llevar al viejo Casale, pero bueno, no, la familia no quería, él también se negaba de un principio, entonces acordaron entre todos engañar al viejo Casale para llevarlo. Hicieron todo un papelón ahí, un lío. Eh, Resulta que uno de los personajes tenía un colectivo de línea y que lo iban a usar para ir a Buenos Aires y para llevar al viejo Casale, que vivía en Rosario y bueno, en una mañana él se tomaba ese colectivo para ir a algún lado y, y bueno, resulta que en un momento, no me acuerdo, no me acuerdo si alguien arregló para decirles que el señor iba a salir a tal momento para, para, para levantarlo y llevarlo. Pero bueno, resulta que resulta que al señor
Tengo que ser cuidadoso con las palabras que uso acá porque lo levantan en el colectivo y lo llevan. El señor supuestamente iba a otro lado, pero bueno, en un momento el señor le dice, quiero bajar en la próxima, y lo engañan diciéndole que no podían parar porque estaba cortado, le metían alguna mentira de esas, y bueno, pasando un par de cuadras, vuelven a pedirle eso, y ahí como que ya no pueden seguir mintiéndole, y empieza a ver bandera de Central por todos lados, la gente empieza a tocar el bombo, a levantar bandera, y el señor se sorprende. Y bueno, viste, el señor ha ido al médico y no podía ir a ver el partido. Es más, creo que les dice, son unos irresponsables, ¿cómo me van a hacer esto? Pero bueno, resulta que terminan yendo a la cancha y el viejo contento, después se pone contento. Y de hecho, bueno, disculpen por el corte que hubo, pasa que el teléfono me cortó solo el video porque me apareció una ventana molesta, de esa que te ponen. Bueno, el video se me cortó y bueno, lo voy a tratar de completar acá. Decía que el viejo se había puesto contento porque lo llevaban a ver a Central, pero bueno, después llegaron a la cancha y todo. eh, lo mi- y el señor Casale, lo más pancho, viendo el partido. Y, y bueno, este cuento habla del gol de Paloma que hace Aldo Pedro Poy contra Newell en aquel partido, que de hecho se hizo famoso. Y que le agarra una alegría tremenda cuando hace el gol Aldo Poy. Y que bueno, festejó, se abrazó con desconocidos y todo, típico de los fanáticos del fútbol, que está muy bien. Y después cuenta que cuando suena el silbato final del árbitro, el viejo se pone contento, contento y termina muriéndose, le da otro infarto y se muere. Y bueno, así termina esta historia y cuentan después que los chicos diciendo, muchos lo tildan de irresponsables por haber hecho esto con Casale, pero dicen, ¿a quién no le hubiera gustado morir como el viejo Casale? Dicen eso, o sea, como que el viejo Casale murió de una forma que él hubiera querido morir, y que esto que el otro, en vez de haber tenido que bancarse, porque tenían 60, 70 años, y haber tenido que bancarse los últimos años de su vida viviendo mal, teniendo que hacer un tratamiento del corazón y tener que ir al médico cada tanto, que eso no le gustaba y se perdía de ver al club de sus amores, que era Central. Y bueno, contaban que así hubiera elegido morir él, y que a mucha gente le gustaría morir como él. Pero bueno, yo creo que este cuento claramente muestra a lo que puede llevar el fanatismo en el fútbol, porque de hecho pasa varias veces que mucha gente se muere por su equipo de fútbol porque perdió un partido importante, o porque juega, o porque gana, porque la persona es de edad avanzada y va a la cancha y se mueren. Estas cosas a veces pasan. El cuento es ficticio. El partido se jugó en la vida real, pero bueno, el viejo Casale y todo esto no existió realmente. Pero sí puede ser claramente la representación de un hecho cotidiano. Y el cuento está escrito de una forma muy cómica, tiene muchos remates y están escritos con malas palabras, que no sé si hoy en día, si alguien escribe un cuento así, no sé si no lo censuran por la corrección política que hay y todo eso. Por eso este cuento a mí me gusta mucho también. Está escrito de una manera muy graciosa y, y bueno, por eso me gusta. Por eso también quería hacerle un análisis, porque es muy conocido. Y no le he visto sinceramente un análisis en YouTube a este cuento. Y bueno, por eso sí he visto audiolibros, sí relatado en audio, pero bueno, yo quería hacerle mi propio análisis. Así que bueno, espero que les haya gustado el análisis. Si les gustó el video, los invito a dar like, a suscribirse, a activar la campanita de notificaciones y a comentar si les gustó el video. Y bueno, les mando un, les mando un saludo y hasta la próxima. Si te gustó este video, te invito también a seguirme en redes sociales, a seguirme en Wattpad, donde publico cosas que escribo, y también a que compres de manera digital mi libro 6 cuentos en Amazon. Te dejo también en la descripción el link para que lo puedas adquirir.